Buenas tardes, mi nombre es Greisa Machellanda, soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur en la especialidad de entrenamiento deportivo en gimnasia artística. En esta ocasión trataremos en la materia de gimnasia artística el proceso de dirección deportiva y las habilidades de un juez o un árbitro deportivo. Para comenzar, vamos a comprender el concepto de lo que es el proceso de dirección. El proceso de dirección se realiza en correspondencia con los objetivos de la dirección sobre sus bases de los objetivos estratégicos. El mismo se divide en tres aspectos fundamentales: el contenido, la organización y la tecnología. Describiremos un poco de qué va cada uno de estos elementos. El contenido va relacionado a qué es lo que vamos a hacer. Se determina por las particularidades del objeto dirigido. Los mismos se originan de manera específica por cada objeto dirigido y determinan las formas y los contenidos del sujeto de dirección. También se vincula de modo directo con la finalidad de un sistema dado. De tal manera que estas mismas particulares técnicas productivas, económicas y sociopolíticas determinan el contenido del proceso de dirección y las funciones particulares que deben realizarse el sistema dirigente. El próximo, la organización. Esta va relacionada por el quién y en qué orden se deben realizar, en este caso, el proceso de dirección. Fundamentalmente se relaciona con el proceso de la actividad de los trabajadores de la dirección y la forma en la cual ellos participan en la misma. Otro aspecto en la cual esta parte del proceso de dirección deportiva se vincula también de manera directa con la esencia de la dirección y representa ante todo un mecanismo de influencia del sistema dirigente sobre el sistema dirigido. Otro eslabón del proceso es la tecnología. Esta va relacionada al cómo debe realizarse. Desde este punto de vista, el proceso de dirección se destaca ante todo por la obtención, conservación, tratamiento y transmisión de la información. La tecnología de los procesos de dirección constituyen el sistema de operaciones y procedimientos que se ejecutan con determinada secuencia en correspondencia con la división y cooperación del trabajo. La elaboración de la tecnología de una u otra actividad de trabajo de dirección implica la confección de las instrucciones, normas, reglas y procedimientos de trabajo. Ahora hablaremos de las funciones generales de la dirección. En la misma también está conformada por varias aristas, de las cuales nombraremos evidentemente las más importantes. La primera que vamos a nombrar es la planificación, y la misma consiste en determinar científicamente las necesidades de la sociedad, así como las vías y los métodos de satisfacción de dichas necesidades. El proceso de la planificación lo podemos observar en este cuadrito que vemos aquí, donde observamos los factores externos, establecemos el diagnóstico, la selección y establecimiento de las previsiones. En este sentido vamos y definimos la selección de los objetivos y las metas, la selección y formulación de los planes, la ejecución y control de planes. Es un ciclo. Cada uno de estos factores depende del otro para que el proceso de planificación se ejecute de manera eficiente. Los siguientes ítems. En ellos encontramos la organización, que ella va relacionada directamente con la estructura organizativa del sistema. Lo que se refiere a la autoridad y mediante ella se le asignan de forma individual o grupal todas las funciones que van a efectuar en cada una de las actividades
y operaciones en forma coordinada. Es decir, está relacionada expresamente con la organización en función de la dirección deportiva. La regulación. La función de la regulación es una etapa necesaria del ciclo de dirección. Ella tiene como objetivo estabilizar y ordenar los sistemas de forma necesaria. Ella asegura la adaptación de las influencias de la organización que ya existen, neutraliza de alguna manera las incidencias negativas que puedan haber dentro del sistema, y el resultado de la misma es mantener la estabilidad y la relativa constancia. La cuarta, encontramos la coordinación. En ella, la función principal de la misma es sincronizar y unificar todas las acciones que van hacia el objetivo principal, central, y se vincula de manera estrecha con el sistema, pues son un conjunto de elementos que se interrelacionan y originan nuevas cualidades. El control es, a través del mismo, evaluamos que todas las actividades del ciclo de administración se ejecuten en cada una los objetivos que se previeron, ¿no? Esto implica que los mismos, de alguna manera en ocasiones, podamos redireccionarlos, reorientarlos y plantearnos otros nuevos. Está el control, desde el análisis que yo observo, es una relación de un proceso de dialéctico. ¿Por qué? Porque vamos revisando, volvemos atrás y vamos reestructurando lo que sea necesario para el logro eficaz de los objetivos propuestos. Y de esta manera cumpliríamos con la función fundamental del control, que es eliminar todos los obstáculos y la toma de decisiones correctivas que lleven al sistema a un funcionamiento óptimo. Estas funciones, ahí tenemos las funciones anteriores y ahora tenemos unas funciones específicas de la dirección, que ellas se relacionan con los aspectos particulares de la producción y prestación de los servicios deportivos. Esta no está relacionada con la totalidad del proceso, pero las mismas las podemos clasificar en 3 grandes grupos. El primero, las técnicos productivas. Toda esta comprende la preparación técnica tecnológica de la producción como su propia realización y ejecución. Las económicas, evidentemente, tienen que ver con la efectividad de la producción, se encuentra vinculada a la realización de las funciones económicas y están dirigidas a la obtención de más altos resultados con el mínimo de los gastos sociales. Y la quinta son las sociopolíticas y surgen de la necesidad de solucionar la gran cantidad de tareas sociales y políticas a través de los diferentes procesos y eventos deportivos. El otro tema y punto importante relacionado con todo este proceso es las habilidades de un juez o de un árbitro deportivo. Los árbitros y los jueces, constituyen un eslabón fundamental y decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos. Los mismos se encargan de impartir la justicia, de aplicar los reglamentos de forma correcta, y además ellos son parte de nuestra sociedad como educadores, pues su modo de actuación incide de manera directa en el éxito del deporte, y ellos evalúan el proceso y su desarrollo y fin. Estos árbitros y estos jueces tienen también una preparación y tienen tienen que tener algunas cualidades y capacidades específicas para ejercer este tipo de función. Esa preparación está dirigida a desarrollo de las competencias que ellos necesitan, y lo podemos observar en este recuadro, en las etapas en las cuales se divide esa preparación, y
todas las competencias que tienen en cada una de las etapas. Vemos en la etapa 1, las competencias de la etapa 1 son los requisitos, las exigencias del control. De la etapa 2 y la etapa 3 se relacionan estas dos etapas, pues tienen la cognitiva, las técnicas, las físicas, las psicológicas y las axiológicas. A continuación veremos un poquito más ampliamente de qué trata cada una de estas competencias dentro de cada etapa. En la etapa de selección, estas se deben sustentar en el principio de selección, que subraya la formación de árbitros y que la selección de árbitros y jueces es selectiva. Indica que la condición necesaria para ser un juez o árbitro es haber practicado sistemáticamente el deporte dado. Esta materialización de esta etapa presupone la organización de un riguroso proceso de selección. Entre algunas competencias de estos requisitos de los cuales hablamos para ser árbitro juez, tenemos, por ejemplo, tener amor por el deporte, al que aspiran de ser árbitro juez, ser responsable, tener buena presencia, tener actitud para el deporte, ser respetuoso, honesto, imparcial y justo. Valores en los cuales yo creo que se debe forjar y sustentar esta primera etapa de selección. Competencias en las exigencias que se sugieren para ser árbitro juez. En estas encontramos tener la edad mínima y máxima que exige la Federación del Deporte, al cual es el árbitro postulado, haber practicado el deporte que se aspira el árbitro o juez, tener conocimientos mínimos del mismo, al que se aspira a ser árbitro juez, tener control emocional, tener capacidad de concentración de la atención y tener capacidad de apreciación. La etapa de formación y perfeccionamiento. En esta etapa, el árbitro o el juez está en una permanente búsqueda de saberes, a partir de aceptar que los conocimientos de las reglas, la reglamentación actuales en el deporte responden a los programas de formación y perfeccionamiento de las federaciones deportivas y las escuelas de arbitraje. Esta etapa, en este sentido, creo que es muy importante ellos vincularse con todas estas reglas que evidentemente le dan sentido a su función dentro del deporte. Los contenidos que reciben los árbitros en su preparación, además del reglamento y las reglas, deben tener un fuerte componente de las ciencias aplicadas y del desarrollo científico y tecnológico del arbitraje y el deporte. En este sentido, en la actualidad, creo que hay muchas herramientas que ayudan a los árbitros y a los jueces a evaluar de una manera más concreta, más exacta, pues las mismas son como una herramienta más para ejecutar de manera óptima sus funciones. Ambas etapas, estas dos, se relacionan. Ambas etapas se relacionan convenientemente los principios para una estrategia de dirección por valores en el arbitraje deportivo según Guardo 2006. Principio de selección, principio de la conciencia crítica, moralmente significativa y responsablemente activa, de la actividad práctica intelectual, principio teórico intelectual de la realización práctica y principio de la negación del antivalor. Las competencias cognitivas de los árbitros y jueces tenemos varias, nombraremos solo algunas, entre las que encontramos identificar los aspectos sociales y psicológicos de la teoría del arbitraje deportivo en el deporte, la historia del arbitraje, la historia del deporte dado, la psicología aplicada al arbitraje en el deporte y los fundamentos de la ética arbitral. Identificar los fundamentos biológicos de la actividad arbitral en el deporte, bioquímica de la actividad física del árbitro, fisiología de la actividad física del árbitro según el deporte, control médico para árbitros del deporte. Identificar la organización y dirección del arbitraje deportivo, teoría de la organización para la competición y la actividad arbitral.
saber interpretar la teoría y mecánica del arbitraje del deporte correspondiente, saber utilizar la teoría y práctica de reglamento del deporte correspondiente, organización y dirección del arbitraje deportivo en el deporte correspondiente y saber utilizar la tecnología de arbitraje del deporte correspondiente. En este sentido, podemos observar la amplia gama de conocimientos que un árbitro o un juez debe manejar para poder ser bastante crítico, bastante objetivo respecto a sus funciones como árbitro y al deporte al cual él mismo va a ser, valga la redundancia, árbitro. Las competencias técnicas de los árbitros y los jueces. En este sentido encontramos la profundización de los conocimientos de reglamento desde la experiencia del mismo y la ventaja que ofrece el ejercitar su aplicación. Desarrollar habilidades para aplicar el reglamento y sus reglas, desarrollar habilidades que propician seguridad en sus decisiones, ejercitar las habilidades para mejorar la objetividad en los juicios, desarrollar habilidades de movimientos y desplazamientos para la ubicación que se requiere al arbitrar o juzgar, dotar a los árbitros y jueces de experiencia para desarrollar habilidades de autocontrol y liderazgo, desarrollar su capacidad de orientar de manera selectiva los analizadores kinestésicos y crear condiciones desde el saber y saber hacer para apropiar la imparcialidad tan importante dentro de lo que son las funciones de un árbitro o un juez. La competencia física. En este sentido vamos a hablar de qué capacidades deben tener capacidades mínimas un árbitro o un juez. Facilitar la asimilación y mejora de los movimientos básicos y técnicos a desarrollar en el desempeño de sus funciones. Continuos cambios de ritmo y de dirección, sprint, hacia adelante, hacia atrás, trotes laterales, frontales, simultánea concentración y observación de sus desplazamientos. En este sentido, dependiendo del deporte al cual el árbitro o el juez se dedique, debe tener en cuenta todas estas capacidades, pues en algunos tiene que estar en constante movimiento. Complementar su preparación para realizar desplazamientos, coordinación y el equilibrio para sus movimientos, fuerza para determinadas acciones, flexibilidad para ejecutar acciones que lo requieran y resistencia para tener un control físico y psíquico del entorno donde desarrolle su actuación. Desarrollar una excelente condición motora, coordinación motora, preparar a los árbitros y jueces para combatir fácilmente la fatiga durante el partido en situaciones habituales y extremas y preparar a los árbitros y jueces físicamente para mejorar su predisposición psicológica. Importantes todos estos puntos. También tenemos otro ítem que es la competencia psicológica. En este sentido, tenemos varios puntos importantes como desarrollar la percepción visual en condiciones habituales y extremas, incrementar la facultad de percepción monocular, mejorar la capacidad estimativa de distancias y tamaños de forma, desarrollar la percepción y retención auditiva, adquirir y desarrollar la facultad de situarse en el espacio mediante referencias sensoriales, preparar a los árbitros y jueces para desarrollar confianza en su modo de actuación, decisión, rapidez de pensamiento, firmeza, autocontrol, motivación, autoridad, memoria y seguridad. Pienso que este punto es muy importante, pues nosotros debemos aprender y sobre todo el que se dedique a ser árbitro juez, a controlar nuestras emociones, a saber hasta qué punto ellas influyen en la toma de decisiones de los árbitros jueces respecto al deporte que ellos manejan. Pienso que es fundamental todas, pero bueno, particularmente esta es preponderante. En este sentido, es imprescindible desarrollar en ellos sus competencias axiológicas a partir de valores como los siguientes: el rigor y la exactitud, que implica separar lo verdadero de lo que es falso; la autoridad, imponerse de manera elegante, significa para los árbitros y jueces la conquista de la admiración y el respeto que uno le toma como consecuencia de la justicia de sus actos; la neutralidad, ser imparcial, oponerse a las influencias tendenciosas tendenciosas o perjudiciales ante las obligaciones de juzgar; la seguridad, el dominio de las situaciones en las cuales él lo coloquen en situación de duda y él mismo a través de su experiencia, el conocimiento, logre
tomar una decisión correcta, la tolerancia, la posibilidad de la autocorrección del error como elemento constructivo y pedagógico de la autoría de los árbitros de jueces. En este sentido es muy importante este punto, pues a lo mejor el revisar una decisión tomada puede, aparte de ser un acto de justicia, evidentemente un acto pedagógico para los demás árbitros. Estos son importantes los principios éticos de la práctica arbitral: la justicia, el respeto, la responsabilidad, la integridad, la profesionalidad, el principio de la colaboración, del compañerismo y los principios de honestidad. Estos son valores básicos, evidentemente, como lo son para el atleta, deberían ser los mismos para los árbitros y jueces, de los cuales también los atletas aprenden, y a través de las acciones que ellos ejecutan en determinadas ocasiones, también de ellos aprendemos. Pienso que para la vida, y particularmente en este caso como hablamos de los árbitros y los jueces, son muy importantes estos puntos. En este sentido podemos llegar a algunas conclusiones. Las competencias necesarias para los árbitros y jueces de deportes y su modelación dirigida al proceso de preparación de árbitros y jueces de deportes constituyen argumentos importantes hacia la consolidación de una teoría general del arbitraje deportivo desde la perspectiva que ofrece la gestión de la calidad en la formación y desarrollo de los encargados de impartir justicia de los eventos deportivos. Aquí vemos de alguna manera lo necesario que es empezar a construir y evidentemente sobre las bases que ya están hechas, lo que es una teoría del arbitraje, para entrar en aplicar todos estos principios, estos procesos, estas etapas que debe tener las personas que decidan ser árbitros o jueces en este sentido, y de esta manera lograr dar a este mundo del arbitraje y de los jueces en un sentido bien ético, bien concreto y bien constructivo para la mejora y la consolidación de todas las disciplinas deportivas. En este sentido, con esto concluyo y espero sea de su agrado toda la información que suministré anteriormente. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.